Te damos gracias, Señor, porque nos permites encender las candelas, estas velas, para iniciar nuestro Shabbat. Gracias, Padre de la Gloria, por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque podemos salir del ritual y entrar delante de ti, que eres la luz del mundo. Y bueno, que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Shabbat Shalom lekulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, aquí, quiero mucho invitarlo, vale, un placer. Oye, qué chévere que estén aquí. Cristina, José Ramón, Rafa, mi mamá, Harold, Dai, David. Hoy yo voy a estar compartiendo esta parashá que se llama Bo. Así de simple, Veo. Y esa parashá está en el libro de Shmo, que sería en español el libro de Éxodo. Y hoy se hablan cosas que yo creo que todos nosotros conocemos, que son los 10 mandamientos. Mentira, discúlpenme, que son las 10 plagas que el Señor envió a Egipto. Esa es la parashá. Y se llama Bo, que quiere decir ve, ve donde Faraón. Atrévete a hablar con un líder. Atrévete a hablar con alguien que quizás tú le tienes temor. Atrévete a confrontar a alguien que quizás te paraliza. Es lo que el Señor le está diciendo a una persona que es un líder y es un tartamudo. Y es como que si tú estás hablando con la persona más poderosa del planeta Tierra en ese momento. Dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero antes de yo comenzar con esto, yo quiero darle un pequeño prólogo de que en esos momentos, Eretz Israel, Am Israel, nuestro pueblo Israel, estaba pasando por un momento de esclavitud. Y cuando tú eres esclavo, literalmente, es cuando se te quita la dignidad. En este caso, ellos eran esclavos. Hubieron muchas historias de esclavos en el mundo. Estamos hablando de los esclavos que llegaron de África Central. Hay un país que se llama Liberia en África, quiere decir libertad, que tiene los mismos colores de los Estados Unidos porque ahí los mandaban a los Estados Unidos. Tenemos historias, ¿verdad?, de los esclavos que vinieron a Venezuela, que ocuparon toda la costa de Venezuela del centro al oeste, ¿verdad? Ellos vinieron del Congo, que son los mismos esclavos que fueron al Océano Índico, los mismos, se baila hasta la misma música, los mismos ritmos. Hay un documental muy conocido que se llama Salto al Atlántico, que lo hizo una venezolana, que se habla cómo estas tribus hablan las mismas de allá de África, las mismas lenguas que se hablan todavía en Barlovento. Entonces tú ves que la palabra esclavo, dicho sea de paso, se popularizó porque los corsarios o piratas del norte de África, es decir, de Orán en Argelia, de Marruecos, ellos esclavizaban a las mujeres blancas de Europa y las vendían a Crimea, las vendían en el Cáucaso, las vendían al Imperio Otomano, las vendían a los harenes de los grandes emires, de los grandes sheik o jeques. Y de allí es que sale la palabra eslavo. Cuando tú hablas de los países eslavos, ¿verdad? De Eslovaquia, de la República Checa, etcétera, etcétera, ese nombre se le dio porque era considerado el nido de los esclavos blancos. Al punto que Miguel Cervantes, el famoso autor, ¿verdad?, de Don Quijote de la Mancha, fue un esclavo por 4 años de estos grupos de corsarios o piratas del norte de África. Pero la esclavitud literalmente te quita todo. Entonces, en el caso de Israel, ellos eran esclavos, tenían cierta estructura política de líderes, vamos a llamarlo como de comunas. Tenían un poquitico de comida, pero no tenían salario. Ellos eran una minoría porque la mayoría del país es la que lo esclavizaba. En este caso era Misr, es decir, Egipto. En hebreo se dice Misr. De ahí vienen los Mizrahin, como el dentista tuyo. Y resulta que de repente, en medio de todo esto, ¿verdad? Tú ves que hay un Dios que tiene cólera, un Dios que dice, yo estoy en contra de la esclavitud. Es el primer libro, la Biblia, en la historia de la panteología humana que habla en contra de la esclavitud.
al punto que los Estados Unidos comienza a luchar en contra de la esclavitud y se crea una guerra civil porque sus fundadores comienzan a entender la Biblia. Pero primero sucede en Inglaterra, donde surgen esos movimientos antiesclavistas. Pero tú ves un Israel que está completamente esclavizada y el Señor levanta a uno que no tenía nada. No era un superhombre, no era un Indiana Jones, no era musculoso, no era atlético, no articulaba bien, no era elocuente, pero el Señor lo escoge y cuando lo escoge, Él comienza su ministerio público, es decir, Él comienza su trabajo público a los 80 años. Imagínate a los 80 años cuando muchos de nosotros ya estamos pensando, ya yo he vivido. Pero era apenas el comienzo de la carrera de un libertador como Moisés. Y cuando tú ves cuando comienza su carrera en la parasha pasada, yo hablé de la historia de las serpientes, lo que no estuvieron aquí la pueden ver en los videos, porque ahora tenemos un canal que se llama Shabbat for All, Shabbat 4ALL. Por favor, suscríbanse, inviten a otros. Esto no es proselitismo, yo no estoy invitando a nadie que sea judío, que sea mesiánico, que sea cristiano. Simplemente estamos discutiendo lo que yo considero es una perspectiva de la palabra de Dios, porque todos podemos dar nuestras opiniones. Y entonces de repente yo hablé de esa cuestión de la serpiente, se recuerdan, pero para mí el punto está en que el Señor dice, yo quiero que le digas a Faraón, ¿verdad? Que era tu primo, era tu hermano adoptivo, porque él era Moisés, ese era su hermano con el que él creció, con el que él jugó carritos, con el que jugó trompo, yo no sé qué jugarían. Su hermano con el que él creció, Ramases. Y él le dice, yo quiero que tú le digas, deja ir a mi pueblo, si no Dios va a golpear a Misr, a Egipto. Y de hecho envió 10 plagas. ¿Quiénes se recuerdan de esas plagas? Ajá, David. En hebreo no me las acuerdo el nombre, pero las casas amanecieron con rayas rojas al lado de las puertas en sus entradas. Y eso significaba que iba a correr la sangre de los primogénitos de cada familia egipcia. Muy bien, David. Esa es la 10ª plaga, que era juicio. La otra es el envenenamiento del Déjame agua. decirlo. David, dame un chance, déjame repetirlo, porque tú no tienes micrófono para que salga en el video. Lo que David está diciendo es que la primera plaga fue que las casas tenían como rojo que corría y era el juicio sobre los primogénitos de Egipto. La otra, ¿me decías, David? El envenenamiento del agua. Ah, el agua también fue envenenada. El agua del río principal, del Nilo, fue envenenada. Al estar envenenada el agua, murieron tanto sus plantaciones y no tenían que beber. Exactamente, como dice David, el río fue envenenado, el Nilo, que es el principal río de todo ese delta, y las plantaciones murieron. Después y no tenían que beber. Mueren porque él manda langostas. Después manda langostas, tercera plaga que está mencionando. Sí. Muy bien, gracias David. ¿Alguien más? ¿Otra plaga que se recuerden? Las ranas. Las ranas, gracias Harold. ¿Otra plaga? Los piojos. Los piojos. Las moscas, muy bien. Ajá. Entonces el Señor envió 10 plagas a Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Egipto estaba abusando al primogénito de Dios. Y les envía 3 plagas por agua, tierra y aire. Por agua, lo que acaba de decir David, el río Nilo se convierte en sangre. El río Nilo se convierte en sangre. ¿Quién está atacando allí? A una deidad que era el dios del Nilo, que era lo más fuerte porque es un desierto. Acuérdate que es un desierto que comienza por allá por Ismaelía y baja por Alejandría, Ismaelía y baja hasta allá, hasta 2, 3 países de África. Entonces, pero el Nilo es lo que te daba el verde del costado. El Nilo es lo que te da los riachuelos. Con el Nilo es que puedes irrigar. Y él está dándole allí a un dios que se llamaba Api, que era el dios del río Nilo, como diciendo, yo soy más poderoso que ese dios y voy a darle un solo misil a la estructura financiera tuya. Porque ellos eran los más poderosos, nadie tenía un delta como ellos, por eso es que se desarrollan. Y Dios le da
justamente en esa estructura económica, en la columna vertebral. Fue como un ataque quirúrgico. Otra plaga que viene por aire también, ¿cuál sería? Por ejemplo, la plaga de los por el agua. La plaga que tú la mencionaste, Harold, de las ranas. Ahí se estaba atacando a la deidad Jaque, que es la deidad del aburrimiento, porque tú no sabes si la rana es anfibio, si la rana es gesto, si sirve para algo, si no sirve. O sea, es algo que es como muy dudoso. Me estoy explicando. Imagínate lo que crea eso cuando tu casa está llena de ranas y la estás sacando y todo, y tú las ves. O sea, imagínate el estupor que causó en el pueblo de todo Egipto. Después el Señor le manda otra plaga. Yo creo que esas otras plagas serían más por aire. Vamos a llamar esas plagas del aire los piojos. Imagínate tú. El Señor los llena de piojos, dicen moscas, pero en hebreo significa bestias salvajes. Esa es la parte de la tierra. Pero el Señor, bueno, lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con las moscas, pero imagínate ese poco de piojo y cosas, y tú estás así, y ráscate, y no te sale, y ráscate. De repente el Señor comienza a atacar a Egipto a través de cuando tú estás impuro, no tienes tiempo para pensar en el ritualismo que es necesario para estar limpio, para ocuparte de la nación. Y viene el Señor y le manda otra verdad por la tierra, que eran las moscas. Imagínate el mosquero, que en hebreo se dice Beelzebú. Y Beelzebú quiere decir el rey de la suciedad en hebreo. Y en la cultura judía tener moscas es como si tú tuvieras demonios en tu casa. Porque es el nombre que se le da al demonio, a Satanás. Tú eres el rey, Satanás, tú eres el rey de las moscas. ¿Entiendes? Se le da ese nombre y es una de las plagas. Imagínate, la suciedad tienes que limpiar, porque los egipcios eran muy limpios, muy pulcros, como los japoneses. De repente manda unas, ¿cómo es que se llama? Plagas que tenían que ver con la tierra, y en este caso podemos ver como, no, mentira, del cielo, como el granizo, ¿verdad? El manda el granizo, cuando el piojo te empieza a atacar, está diciendo Dios, yo puedo atacar te puedo atacar hasta con mini criaturas que como vamos a llamarlo nano armas, como mini drones. Entonces tú tienes que imaginarte cómo toda una estructura comienza a colapsar. Ajá, antes de llegar a eso, porque el primogénito tiene que ver es con juicio. Por eso es que es el último, tiene que ver con juicio. Y entonces después va con las plagas, ¿verdad? Aéreas. Él envía granizo, él también manda tumores, manda la oscuridad. Y nada que se arrepienten y dice, voy a llevarme el primogénito. Y en nuestra cabeza pensamos que eran como bebés que están recién nacidos, o el niñito de la película, pero no, primogénito puede ser el viejo de 80 años. El primogénito puede ser el abuelito que está jugando ajedrez en la Plaza Bolívar, que fue el primer nacido. Yo soy el primogénito de mi papá y mi mamá. Soy el séptimo de mi papá, pero por un lado soy primogénito. Yo hubiera fallecido. ¿Me estoy explicando? Correcto. Entonces lo que yo te quiero decir es que había algo allí que tenía que ver. Tú tocaste a mi primogénito, yo voy a tocar a tu primogénito. Sin embargo, hay algo que aquí me llama mucho la atención, porque Faraón está testarudo, porque Faraón tiene su corazón endurecido, porque el orgullo de Faraón lo lleva, no voy a dar mi brazo a torcer, no, porque el poder emborracha, el poder te hace hacer una persona demente, el poder cree que tú haces así, todo lo que tú digas es ley, y eso tenía que ser destruido de una manera demasiado grande. Ahora la pregunta, y esto fue esta mañana conversando con mi esposa, yo empecé a analizar algo, un poco de eso, es cómo nosotros deberíamos lidiar con una persona que es necia. Porque nosotros tenemos la costumbre de criticar al líder necio, pero no de confrontarlo. Es decir, nosotros decimos las cosas correctas siempre, pero siempre en el momento equivocado. Vamos a poner un ejemplo. Oye, Rafael, él habla mucho, Rafael llama la atención, Rafael siempre llega tarde, ta. Pero cuando está Rafael, hola, ¿cómo estás? Nadie dice nada. Dijimos lo correcto, pero no delante de la persona correcta.
Me estoy explicando. Entonces es como que tú puedes criticar a un líder que es opresor o a una persona que es dominante, pero no delante de ella. Y aquí el desafío de Moisés era desafiar a un líder que era controlador, que tenía poder absoluto y que todo el mundo criticaba, no lo respetaban, pero le temían. Y Moisés se atrevió a confrontar a su hermano. Hay una historia, y con esto voy a terminar, que es una de las historias que más me ha tocado hoy, y hoy Dailin me la recordó, mi esposa. Y es la historia cuando el rey David está huyendo, el segundo rey de Israel, él está huyendo de Shaul, el primer rey de Israel. Y el primer rey de Israel está atacado por la paranoia, por la envidia. Este sí sabe, este es buen mozo, tiene los pelitos rulitos y es catirito, tiene los cacheticos rosaditos y le dio envidia a Saúl y cómo la gente lo buscaba. David mató a Goliat y lo empieza a perseguir y lo quiere matar y aquel se esconde, pero ya un profeta lo había ungido como rey. Pero de repente ese profeta que todo el mundo respetaba se muere y nadie pudo haber llorado más que David. Sin embargo, ya no había enchufe. El que te apoyaba porque él era el oráculo ya no existe. Y David está solo. Y empieza Saúl a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo, hasta que un día el rey Saúl se mete en una cueva porque él tenía que hacer sus necesidades ahí en Refidim, un desierto, y cuando él entra en esa cueva, de repente alguien le dice, mira, ahí está el rey, mátalo, y este agarra y lo que se lleva es una jarra del rey y le dice cuando está al otro lado del valle, yo te pude haber matado hoy, y le dice al comandante del que se llamaba Abner, Ben Ner, por cierto, Abner Ben Ner, tú no protegiste a tu rey, y le llama la atención y Saúl llora, y David, tú eres mejor que yo, y se fueron en paz, pero David no tocó al ungido de Dios. David se negó a tocar a aquella persona que tenía autoridad, ¿ok? Pero que era un necio. Y la fama de David empieza a correr como pólvora. Mira el muchacho, es llorón, no tiene la voz de Moisés, no tiene el trueno de Elías, lo que tiene es una voz de Mistral, pero que toca el corazón de los ángeles, y empieza la gente a hablar del carácter de ese hombre. Es un rey llorón. ¿Y quién lo sigue? ¿Quién lo sigue? Ni siquiera un rey, un fugitivo. ¿Y quién lo sigue? Los que son inmaduros financieramente, no puede ser. Los que todavía no han pagado sus deudas, no puede ser. ¿Quién más lo sigue? Los que se quejan. ¡Ah! Tú no quieres que te siga un quejón. Eso es ser un mal líder, porque va a ser un dolor de cabeza. Y esos eran los que seguían a David, que David, a través de su ejemplo de ser un rey humilde, Melech David, de ser un rey que no controlaba, de ser un rey que era amigo, los convierte en los grandes guerreros. Pero un día David sigue huyendo del rey Saúl y sucede después de que él le salva la vida al rey que tiene el título todopoderoso como faraón. Aquí David tiene que pasar una hacienda para cortar camino y le dice a uno de sus siervos, díganle al dueño de la hacienda, que se llamaba Nabal, que quiere decir necio en hebreo, que yo voy a pasar por aquí, que se recuerde que yo he protegido su hacienda con mis soldados, con mis muchachos. Y Nabal dice, ¿quién es David? El hijo de Yesé, el hijo de Isaí, para que yo tenga memoria de él. Y David se molesta. Y David dice, no puede ser. Y dice, de cierto les digo que hoy Nabal va a morir. Y agarró a sus muchachos y la mujer de Nabal, que se llamaba Abigail, escucha la historia. Y dice, no puede ser. Y rápidamente agarra un camello y una muchacha que parecía una supermodelo se monta en el camello y lleva higos, lleva queso, lleva torta de miel, lleva hummus y se van en el camello. Y cuando David las ve, todo el mundo dice, ¿de dónde salió esa muñecota? Y la muchacha se baja y dice, esto se lo manda a Abigail, la esposa de mi señor. Y aquellos que tenían hambre y se toman el vino de las pieles, toman los higos, se comen los dátiles y agarra ella. Y cuando vamos a matar a Nabal, y viene otra más bonita que la primera. Tarararara.
¡Wow! Y cuando ven la segunda muñecota, más tortas, más comida, hay cordero seco, lo comen. Vamos a matar a Nabal. Y se levanta y viene otra más bonita y con más provisiones. ¡Wow! Y ahora vamos a ver que ya nadie quería pelear. ¿Qué es lo que viene ahora? Y se aparece Abigail. Y cuando llegaba ahí, ella se postra delante de David y dice, mi rey y mi señor, no vaya a usted, Dios le ha dado toda la tierra de Israel, porque todos sabemos, y eso es muy importante entenderlo, que tú vas a ser rey. Es decir, todos escuchamos que tú eres un buen hombre. Todos escuchamos que tú le salvaste la vida al rey cuando pudiste, no te vengaste. Cuando pudiste, no lo hiciste sucio. Tú vas a ser rey algún día, pero no cometas un asesinato hoy. Y David dice, verdaderamente tú has hablado con sabiduría. Y ella va y ve a donde su marido y le dice, David está aquí y yo paré porque él venía a matarte y yo fui el que lo paré. Y aquel hombre empezó a temblar y estaba borracho porque hizo una cena y se había embriagado y se muere de un infarto. David llega, Abigail, nos vamos. Se casó con ella nuestro rey. ¿Y qué es lo que pasa después de ese evento? Que le vuelve a salvar la vida a Saúl. Y después Saúl muere en una guerra y al rey David lo coronan como rey, sin haberle faltado el respeto a su líder. Lo que yo te quiero decir con esto es que la fama de David había sido, él tiene un carácter de oveja. Casi que mete la pata y se convierte en lobo, y una mujer lo exhorta, no seas así, y vuelve a respetarle la vida al que Dios había ungido. Y viene toda la tribu de Benjamín y se le une y lo comienza a seguir, que era la tribu de Saúl, y David se hace el rey de todo Israel. ¿Cómo lidiar con líderes controladores y con líderes necios? Es muy difícil, pero aquí tenemos el ejemplo de ejemplos. No tener temor cuando hay que confrontar, pero cuando tú vives, porque a veces nos toca vivir con un hermano necio, con una hermana necia. Yo puedo ser el necio y tú no te puedes divorciar de eso. Te puede tocar un familiar que es tóxico, tiene, a lo mejor es menor de edad y te toca eso y no te puede, porque el que se queda con el tóxico es porque está enfermo, ¿cierto? Hay que separarse. Pero hay momentos en nuestras vidas que tú no puedes hacer nada aún en tu trabajo. ¿Cómo lidiar con eso? Porque la tentación es volverse como el necio. Hay que escuchar a la mujer de uno. O no volverse como el necio. Él dice hay que escuchar a la mujer de uno, amén. Y no volverse como el necio. Porque cuando Dios te coloca el necio es para que te veas en un espejo, no seas así. No reacciones, sino responde. No te vengues, sino ama. Confronta, no importa. Yo prefiero que tú me respetes, pero que no seas mi amigo, pero que me respete. ¿Me estoy explicando? Y a veces nosotros por el temor del rechazo, por el temor, nosotros decimos las cosas correctas en el momento equivocado. Es decir, yo voy a criticar a David, pero cuando no está David, oye, David, así, David, hola David, ¿cómo estás, David? El que es un hombre, una mujer de Dios, se lo dices a él y no al resto. Me estoy explicando, porque es muy fácil criticar, pero cuando estás delante de él, tú cambias y eres otra persona. Y esto era el caso de Moisés, al punto que llegó a tartamudear y Dios le dijo, ve y dile en su cara, deja ir a mi pueblo, confronta a tu hermano, atrévete. Y el Señor le salvó la vida a Ramasés, no se lo llevó. Inclusive los egipcios que decidieron ir, como dijo David, porque eso tiene que ver con Pesaj y lo vamos a desarrollar ese tema más para Pesaj, pero es toda la razón, es la plaga más importante, el juicio de los primogénitos que representa el sacrificio vicario, es decir, hubo sangre, el cordero, que es lo que se compra en Pesaj, ¿verdad? La Pascua es Pesaj. Entonces tú ves aquí la realidad de la importancia de nosotros entender de que Dios está en el negocio de trabajar nuestro carácter, porque tenemos una personalidad que Él nos dio, pero el carácter tiene que ser el sello de Él en nuestras vidas, porque es a través de nuestro carácter
que vamos a transformar el mundo y muchísimo más hoy Venezuela, que necesita transformación y necesita de nuestra sonrisa. Que Dios los bendiga y Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. L'chaim. Lejaim.